Ay, mis muchachos. ¿Ven estas manos? Arrugadas. ¿Verdad? Han sentido el sol de incontables mañanas y el frío de noches que parecían no tener fin. Hoy acarician la tierra, cuidan mis rosales aquí, en este rinconcito que llamo hogar, lejos del ruido, lejos de, bueno, de tantas cosas. Cualquiera que me vea ahora, sentada aquí, con mi rebozo bien puesto, podría pensar que mi vida ha sido un camino de flores, como mi jardín. Pero las flores más bellas, a veces, tienen las espinas más hondas. Me llamo Rosario Mendoza, y aunque el calendario dice que ya pasé los 85 eneros, hay días que siento el peso de siglos en el alma. No por los años, no, sino por lo vivido. Hay secretos que enterramos tan profundo, creyendo que el tiempo y la tierra los harán desaparecer. Pero la vida, muchachos, tiene maneras muy curiosas de desenterrar el pasado, justo cuando creías que ya estaba olvidado. ¿Saben? Hace apenas unas semanas, llegó una carta. Una carta con un remitente que creí borrado de mi existencia. Y con ella, regresaron los fantasmas, las preguntas sin respuesta, el eco de una traición que marcó mi juventud a fuego y me obligó a convertirme en la mujer que soy. Una historia que guardé bajo 7 llaves, por vergüenza, por dolor, pero quizás, ya es tiempo de que vea la luz. Porque mi historia, aunque tiene sombras muy oscuras, también tiene luz, tiene lucha, tiene la terquedad de un corazón que se negó a rendirse, incluso cuando me quitaron todo, hasta el derecho a elegir mi propio camino. ¿Creen que conocen la soledad? ¿El miedo? Permítanme contarles lo que es renacer de las cenizas cuando el propio fuego viene de quien menos esperas. Pero antes de seguir desenterrando estos recuerdos, si mi voz cansada les llega al corazón, no se olviden de dejarme su cariño con un me gusta. Suscríbanse aquí abajo, para que no se pierdan ni un pedacito de este relato que me ha costado una vida entera armar. Y si pueden, compartan esta historia. Quizás, solo quizás, alguien más necesite escuchar que hasta de la noche más oscura, pueden hacer un nuevo amanecer. ¿Listos? Ahora sí, déjenme llevarlos al principio de todo, a esos días de sol y polvo, cuando mi inocencia se topó de frente con la crueldad del mundo. Antes de que esa carta llegara, antes de que el mundo me mostrara su cara más amarga, yo era solo Rosario. Una chamaca flacucha, de trenzas rebeldes y pies descalzos que conocían cada piedra y cada terrón del camino a la hacienda. Vivíamos en una casita de adobe, de esas que huelen a tierra mojada después de la lluvia y a humo de leña por las mañanas. No teníamos lujos, no señor, pero teníamos el sol que entraba por la ventana sin pedir permiso y el canto de los gallos que nos despertaba antes que nadie. Mi mamá, ay, mi Amalia. Ella era como un árbol fuerte y silencioso. No hablaba mucho, pero sus manos, siempre ocupadas moliendo el maíz, tejiendo o remendando nuestra poca ropa, lo decían todo. Sus ojos, profundos como pozos, a veces reflejaban una tristeza que yo, en mi inocencia, no alcanzaba a comprender. Pero para mí, era mi refugio. Su abrazo olía a hierbabuena y a paciencia. Me enseñó a reconocer las nubes que traen agua buena y las que solo amenazan, a escuchar el lenguaje del viento entre los maizales. Escucha, Rosario, me decía, la tierra siempre habla con quien sabe oírla. Mi papá, don Rafael, él era diferente. Un hombre de campo, sí, curtido por el sol y el trabajo duro en las tierras del patrón. Pero también era un hombre de silencios largos y tormentosos, que a menudo terminaban ahogados en aguardiente al caer la noche. Llegaba cansado, con la mirada perdida, y se sentaba afuera, solo, a ver cómo se moría la tarde. A veces, muy pocas veces, me sentaba a su lado, sin hablar, solo sintiendo esa distancia que había entre nosotros, una distancia que ni el cariño de niña podía cruzar. Yo le tenía respeto, claro, era mi padre, pero también, le tenía miedo. Un miedo callado, que se escondía detrás de mi sonrisa cuando me daba una moneda para comprar un dulce en la tienda del pueblo. Mis días eran simples entonces. Correr por los campos persiguiendo mariposas, ayudar a mi mamá a juntar los huevos del gallinero, inventar juegos con piedras y palitos bajo la sombra del gran pirul que había junto a la casa. La hacienda era mi universo. Conocía a todos los trabajadores, a sus hijos, a los animales. Me encantaba escuchar las historias que contaban los más viejos al atardecer, historias de la revolución, de aparecidos, de tesoros escondidos. Yo soñaba con eso, con encontrar un tesoro que nos sacara de la pobreza, para que mi mamá ya no tuviera esa sombra en la mirada y mi papá, quizás, para que mi papá sonriera más. Recuerdo el olor del pan recién horneado en el horno de leña comunal, el sabor del agua fresca del pozo, el sonido de la campana llamando a los peones al trabajo.
Era una vida dura, sí, donde cada cosecha era una apuesta contra el cielo y la tierra, pero era mi vida. La única que conocía. Yo me sentía segura entre esos muros invisibles de rutina y costumbre. Creía que siempre sería así, que crecería, quizás me casaría con algún muchacho del pueblo, tendría mis hijos, y seguiría el ciclo, como mi madre, como mi abuela. Pero había algo en el aire esos últimos meses antes de todo. Una tensión que no entendía. Escuchaba a mis padres susurrar por las noches, discusiones ahogadas que terminaban con el portazo de mi papá saliendo a la oscuridad. Veía la preocupación crecer en el rostro de mi madre como una mala hierba. El patrón de la hacienda andaba más exigente, las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte. Yo sentía que algo se estaba rompiendo, como una cuerda demasiado tensa a punto de reventar. Pero era niña, ¿qué podía saber yo? Solo sentía esa inquietud, esa sombra que empezaba a alargarse sobre nuestros días soleados. La cuerda se rompió. Y lo hizo de la manera más cruel, la más inesperada. Fue una tarde de cosecha, el aire olía a tierra seca y a cansancio. Yo regresaba de llevarle agua a mi papá al campo, con mis trenzas pegadas a la frente por el sudor y mis huaraches llenos de polvo. Al acercarme a la casa, escuché voces alteradas. No eran los susurros de siempre, eran gritos. Gritos de mi madre. Me detuve detrás del gran cactus que marcaba la entrada a nuestro pequeño patio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un pájaro atrapado. No puedes hacerle esto, Rafael. Es tu hija, por Dios. Es sangre de tu sangre. La voz de mi madre era un lamento desgarrador, uno que nunca le había escuchado. Cállate, mujer, retumbó la voz de mi padre, áspera como piedra volcánica. No entiendes nada. Es la única manera. El patrón ya no espera más. O le pago, o nos echa a la calle como perros. ¿Y qué será de nosotros entonces, eh? ¿Qué será de ti? Pero no así. No a costa de ella, sollozó mi madre. Entonces, escuché otra voz. Una voz melosa, pero con un filo helado que me erizó la piel. Era don Fermín, el capataz de la hacienda, un hombre al que todos temían, conocido por su crueldad y sus ojos rapaces que parecían desnudar el alma. Ya está decidido, Amalia, dijo don Fermín con falsa calma. Rafael me debe mucho. Y una deuda se paga, de una forma u otra. La muchacha es fuerte, servirá bien en la casa grande. Aprenderá oficios, será útil. ¿Servir? ¿En la casa grande? ¿De qué hablaban? Un frío glacial me recorrió la espalda. Me asomé con cuidado. Vi a mi padre, con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo de tierra, evitando los ojos suplicantes de mi madre. Don Fermín estaba de pie, con una sonrisa torcida, contando unos billetes sucios que puso sobre la mesa de madera. Con esto, dijo don Fermín, señalando el dinero, la deuda queda saldada. Y la muchacha, viene conmigo. Ahora. Mi madre se lanzó hacia mi padre, golpeando su pecho con los puños cerrados. No, Rafael, no lo permitas. Haz algo. Pero mi padre no se movió. Solo levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos, que lo espiaban desde el cactus. No había enojo en su mirada, ni siquiera tristeza. Había resignación. Una resignación vacía y terrible que me rompió el corazón en 1000 pedazos. En ese instante, comprendí. No era solo la deuda. Era yo. Yo era el pago. Don Fermín me vio. Ah, aquí está la prenda, dijo, y su sonrisa se ensanchó. Caminó hacia mí. Quise correr, quise gritar, pero mis pies estaban clavados al suelo, mis pulmones sin aire. Me tomó del brazo con una fuerza que me hizo gemir de dolor. Mamá, logré gritar, mientras me arrastraba lejos de mi casa, lejos de todo lo que conocía. Mi madre intentó seguirnos, pero mi padre la sujetó. Déjala, Amalia. Es por nuestro bien, escuché que decía, mientras don Fermín me empujaba hacia el camino principal, hacia un destino desconocido y aterrador. Lo último que vi fue el rostro de mi madre, bañado en lágrimas, su boca abierta en un grito silencioso que resonaría en mis oídos por el resto de mi vida. Me habían vendido. Mi propio padre me había entregado como si fuera un animal, una cosa sin valor. Y mientras el polvo del camino se levantaba a mi paso, llevándome lejos, una sola pregunta quemaba mi mente. ¿Qué clase de infierno me esperaba ahora? El camino a la casa grande fue corto en distancia, pero eterno en mi miedo. Don Fermín no dijo una palabra, solo me jalaba del brazo, apretando cada vez que yo tropezaba con mis propios pies. La hacienda,
que antes veía como un lugar de trabajo y vida, ahora se alzaba frente a mí como una fortaleza, una cárcel de muros altos y ventanas que parecían ojos vigilantes. La casa grande no era solo grande, era otro mundo. Un mundo de pisos encerados que reflejaban mi rostro asustado, de muebles oscuros y pesados que olían a viejo y a poder, de silencios que gritaban más que cualquier voz. Me entregaron como un paquete a doña Elvira, la esposa del patrón, una mujer de rostro duro y mirada fría que me examinó de arriba a abajo con desprecio. Otra boca que alimentar, murmuró, más para sí misma que para don Fermín. Llévala a la cocina. Que aprenda a servir, y rápido. No tolero haraganas. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo agotador. Antes de que saliera el sol, ya estaba de pie, fregando suelos de piedra helada con un cepillo que me lastimaba las rodillas. Ayudaba en la cocina a doña Remedios, la cocinera mayor, una mujer corpulenta y de pocas pulgas que me enseñó a base de gritos y manotazos. Pelar montañas de verduras, acarrear agua pesada del pozo, mantener el fuego de la leña siempre vivo, mis manos pequeñas pronto se llenaron de callos y quemaduras. Pero el trabajo físico, muchachos, no era lo peor. Lo peor era la soledad, el miedo constante. Dormía en un catre duro en un cuartucho junto a la leñera, un lugar frío y húmedo donde las ratas correteaban por la noche. Nadie me hablaba, excepto para darme órdenes. Las otras sirvientas, mayores que yo, me miraban con una mezcla de lástima y recelo. Quizás veían en mí su propio pasado, o quizás temían que mi presencia les trajera problemas. Solo una, Jacinta, una muchacha indígena un poco mayor que yo, a veces me dejaba un pedazo de tortilla extra o me advertía con la mirada cuando doña Elvira o don Fermín andaban cerca. Don Fermín, él era la sombra que me perseguía. Siempre aparecía cuando menos lo esperaba, con su sonrisa torcida y sus ojos que me recorrían de una manera que me helaba la sangre. ¿Cómo va la nueva adquisición, Rosario? Me preguntaba a veces, acercándose demasiado, su aliento oliendo a tabaco y a maldad. ¿Ya aprendiste a obedecer? Recuerda quién te trajo aquí. Me debes mucho. Yo solo bajaba la mirada, apretando los puños, sintiendo la rabia y el miedo crecer en mi pecho como una hiedra venenosa. Sabía que estaba a su merced. Los hijos del patrón, dos muchachos malcriados y una niña caprichosa, eran otra fuente de tormento. Se divertían dándome órdenes contradictorias, escondiendo mis herramientas de limpieza, tirando comida al suelo para que yo la limpiara, llamándome la indita o la vendida entre risas crueles. Doña Elvira nunca los reprendía. Al contrario, parecía disfrutar de mis humillaciones. En esos momentos de desesperación, me aferraba a los recuerdos de mi madre, a su voz suave diciéndome que escuchara a la tierra. Cerraba los ojos e intentaba recordar el olor a hierbabuena, la sensación del sol en mi rostro, la libertad de correr por los campos. Esas memorias eran mi único refugio, mi pequeña luz en la oscuridad. Tienes que ser fuerte, Rosario, me decía a mí misma, repitiendo las palabras que imaginaba que mi madre me diría. Fuerte como el árbol que aguanta la tormenta. Un día, mientras limpiaba la biblioteca del patrón, un lugar prohibido al que solo entraba bajo estricta vigilancia, mis ojos se toparon con un libro abierto sobre el escritorio. No sabía leer, claro, pero las ilustraciones mostraban barcos grandes, el mar, lugares lejanos. Una idea loca, una chispa de esperanza, se encendió en mi interior. ¿Y si pudiera escapar? ¿Y si pudiera llegar al mar, a uno de esos barcos, y navegar lejos, tan lejos que ni don Fermín ni mi pasado pudieran alcanzarme? Esa idea se convirtió en mi secreto, mi motor. Empecé a observar todo con más atención. Las rutinas de la casa, las idas y venidas de los patrones, las conversaciones que escuchaba a escondidas entre los otros trabajadores. Aprendí a moverme en silencio, a ser invisible cuando era necesario. Jacinta, quizás sintiendo mi desesperación, empezó a compartir conmigo pequeños secretos, qué caminos eran menos vigilados, a qué hora cambiaban los guardias de la entrada, donde guardaban las llaves de la despensa. Pero la esperanza también trae peligros. Don Fermín notó mi cambio. Ya no era solo la niña asustada, había una chispa de desafío en mis ojos que no le gustó. Empezó a vigilarme más de cerca, a buscar excusas para castigarme por errores insignificantes. Una noche, me acorraló en el pasillo oscuro que llevaba a mi cuartucho. ¿Crees que no sé lo que tramas, verdad, escuincla?, siseó, agarrándome fuerte del brazo. Piensas que puedes escapar de mí. Pero déjame decirte algo, de aquí solo sales muerta, o cuando yo me canse de ti. Su amenaza me dejó temblando, pero también encendió algo más, la determinación. No iba a dejar que me destruyera.
Tenía que salir de allí, costara lo que costara. ¿Alguna vez se han sentido así, atrapados, sin salida, con el miedo respirándoles en la nuca? ¿De dónde sacaron fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía perdido? Cuéntenme en los comentarios, muchachos, sus historias también me dan fuerza a mí. Porque en ese momento, en ese pasillo oscuro, yo sabía que mi lucha apenas comenzaba. Tenía un plan, una esperanza frágil como un hilo, pero era todo lo que tenía. Y me aferré a ella con todas mis fuerzas, esperando el momento adecuado para cortar las cuerdas que me ataban a ese infierno. La oportunidad llegó disfrazada de tormenta. Una de esas noches negras en que el cielo se caía a pedazos, con rayos que iluminaban la hacienda como fantasmas y truenos que hacían temblar hasta los muros más gruesos. La lluvia azotaba las ventanas, y el viento aullaba como un lobo hambriento. Era el caos perfecto. Nadie estaría vigilando con el mismo celo, todos buscarían refugio. Mi corazón latía desbocado, martillando contra mis costillas. Era ahora o nunca. Había guardado un pedazo de pan duro y una pequeña cantimplora con agua que Jacinta me había ayudado a conseguir. Con las manos temblorosas, me deslicé fuera de mi cuartucho. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por los relámpagos fugaces que entraban por las rendijas. Avancé pegada a las paredes, como una sombra más. Conocía el camino de memoria, la cocina, la despensa, la puerta trasera que daba al patio de servicio, esa que Jacinta me había dicho que a veces olvidaban cerrar con llave por dentro. Cada crujido del suelo, cada golpe de la lluvia contra el techo, me hacía saltar el corazón. Llegué a la puerta trasera. Mi mano tocó el picaporte frío y húmedo. Giró. Estaba abierta. Un pequeño milagro en medio de la tormenta. Salí al patio de servicio, la lluvia empapándome al instante, el viento helado cortándome la respiración. Tenía que cruzar el patio, rodear los establos y llegar al muro bajo que daba a los campos, el punto más débil de la vigilancia nocturna. Corrí agachada, aprovechando las sombras entre los edificios y el ruido ensordecedor de la tormenta. Los establos olían a paja mojada y a miedo animal. Estaba a punto de llegar al muro, ya casi podía sentir la libertad, cuando una luz de linterna barrió la oscuridad, deteniéndose justo sobre mí. ¿A dónde crees que vas, maldita escuincla? Era él. Don Fermín. Parado como un demonio bajo la lluvia, con la linterna cegándome y una sonrisa cruel dibujada en su rostro mojado. El pánico me paralizó por un segundo. Me había encontrado. Te lo advertí, dijo, acercándose lentamente, saboreando el momento. Nadie se escapa de mí. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Correr era inútil, me alcanzaría en segundos. Gritar, ¿quién me oiría por encima de la tormenta? Miré a mi alrededor, desesperada. Mis ojos se fijaron en la pila de leña mojada y desordenada junto a la pared del establo, y más allá, la puerta abierta de uno de los corrales donde guardaban a los toros de lidia más bravos, inquietos por la tormenta. Fue una idea loca, suicida quizás, pero era la única. Mientras él se acercaba, con la linterna aún fija en mí, retrocedí lentamente hacia la pila de leña. No me haga daño, don Fermín, supliqué, tratando de ganar tiempo, haciendo mi voz lo más temblorosa posible. Él rió. ¿Daño? Apenas voy a empezar a enseñarte tu lugar. En el instante en que bajó la linterna un segundo para agarrarme, actué. Con todas mis fuerzas, empujé la pila de leña más alta. Los troncos rodaron con estrépito sobre el suelo mojado, justo a sus pies. Él tropezó, soltando un grito de sorpresa y dolor, la linterna cayó y se apagó, sumiéndonos de nuevo en la oscuridad rota solo por los relámpagos. No esperé a ver más. Corrí. Corrí hacia la puerta abierta del corral de los toros. Escuché el bramido furioso de uno de los animales, asustado por el ruido y la tormenta. Sin pensarlo, deslicé el pesado cerrojo exterior, liberando al toro en el patio. Escuché el grito de terror de don Fermín, seguido por el estruendo de algo pesado chocando contra la madera. No me detuve a mirar atrás. Trepé el muro bajo con la agilidad que me dio el pánico, rasgándome la ropa y las manos, pero sin sentir dolor. Caí al otro lado, en el lodo de los campos abiertos. Estaba fuera. Fuera de la casa grande, fuera de sus garras, por ahora. La lluvia seguía cayendo, limpiando quizás la sangre de mis manos raspadas, pero no el miedo ni la incertidumbre. Miré hacia atrás una última vez. La hacienda era una silueta oscura contra el cielo tormentoso. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba el camino por delante, un camino desconocido hacia ese mar que solo había visto en dibujos,
mi única y frágil esperanza. Esa noche, muchachos, corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas se negaron a obedecer. La tormenta fue mi cómplice y mi castigo. Me escondí entre matorrales espinosos, avancé por caminos inundados, con el miedo a ser descubierta pisándome los talones. No sabía a dónde iba exactamente, solo seguía la intuición, el recuerdo de esos dibujos de barcos y la idea fija del mar como sinónimo de libertad. Fueron días, quizás semanas, no lo sé bien. El tiempo se volvió borroso, medido solo por el hambre, el frío y el sol que me quemaba la piel. Aprendí a comer frutas silvestres que no conocía, a beber agua de charcos con sabor a tierra, a dormir acurrucada bajo los árboles, siempre alerta, siempre escuchando. Hubo momentos en que la desesperación casi me vence, en que pensé que moriría allí, sola, olvidada. Pero entonces recordaba la mirada vacía de mi padre, la sonrisa cruel de don Fermín, y la rabia me daba fuerzas para seguir un paso más, y otro más. Una tarde, casi al desfallecer, llegué a un pequeño pueblo pesquero. Olía a sal, a pescado, a redes mojadas. Y allí estaba. El mar. Inmenso, azul, poderoso. Nunca había visto nada igual. Me quedé parada en la arena, dejando que las olas mojaran mis pies descalzos, llorando. Llorando de cansancio, de alivio, de una emoción tan grande que no me cabía en el pecho. Había llegado. Había sobrevivido. Claro que llegar no era el final del camino. Era solo el comienzo de otro. Era una muchacha sola, sin dinero, sin conocer a nadie, marcada por el miedo y la desconfianza. Pero el mar me enseñó otra lección, la paciencia y la constancia. Empecé a trabajar en lo que fuera, ayudando a los pescadores a limpiar las redes, lavando ropa para las familias del pueblo, cargando canastas en el mercado. Era trabajo duro, sí, pero era trabajo honesto. Nadie me miraba con desprecio, nadie me reclamaba deudas inventadas. Ganaba mi propio sustento, poco, pero mío. Con el tiempo, la gente del pueblo empezó a conocerme. Vieron que no era una ladrona ni una mala mujer, solo alguien que buscaba una oportunidad. Doña Matilde, una viuda mayor que vendía pescado frito en el muelle, me tomó bajo su ala. Me dio un rincón donde dormir en su pequeña casa a cambio de mi ayuda. Con ella aprendí a cocinar los secretos del mar, a tratar con la gente, a sonreír de nuevo, aunque fuera tímidamente al principio. Los años pasaron como las mareas. Mi juventud se fue quedando atrás, las trenzas rebeldes se llenaron de hilos de plata. Nunca volví a la hacienda. Nunca supe que fue de mi madre, de mi padre, de don Fermín. Enterré ese pasado, o eso creí. Construí una vida nueva, sencilla, tranquila, aquí, junto al mar que me había llamado. Encontré una paz que nunca imaginé posible en aquellos días oscuros. Aprendí a leer y escribir un poco, con la ayuda de los niños a los que a veces cuidaba. Descubrí que mis manos, antes llenas de callos por el trabajo forzado, también sabían crear. Empecé a tejer, a bordar, a cuidar de un pequeño jardín detrás de la casa de doña Matilde, que con el tiempo se convirtió en mi hogar. Las flores, muchachos, ellas sí que entienden de renacer después de la tormenta. No les voy a mentir, las cicatrices quedaron. Hay noches en que todavía sueño con la oscuridad de la casa grande, con la mirada de don Fermín. Pero ya no me paralizan. Son parte de mí, de la mujer en que me convertí. Una mujer que aprendió a la mala que la libertad no se regala, se conquista. Que la dignidad no te la pueden quitar si tú no la entregas. Y que incluso cuando te venden, cuando te tratan como a una cosa, dentro de ti sigue habiendo un alma que nadie puede poseer. Viví así por décadas. En mi pequeño mundo de paz, creyendo que el pasado estaba finalmente dormido, que las cuentas estaban saldadas. Hasta que llegó esa carta. Esa carta. ¿Quieren saber qué decía? Quizás lo importante no es tanto qué decía, sino lo que despertó en mí al recibirla, tantos años después. Era una voz del pasado, sí, un eco de aquel mundo que dejé atrás en medio de la tormenta. Pero al leerla, muchachos, me di cuenta de algo, esa voz ya no tenía poder sobre mí. El miedo, la rabia, la vergüenza, se habían disuelto con el tiempo, como la sal en el agua del mar. La carta solo confirmó lo que mi corazón ya sabía, que el camino que elegí, o más bien, el que me obligaron a empezar y yo terminé de trazar a mi manera, me había llevado a donde tenía que estar. Lejos del dolor, sí, pero más importante aún, cerca de mí misma. Cerca de la Rosario que aprendió a levantarse sola, a construir su propio refugio, a encontrar la belleza en las cosas simples, en el murmullo de las olas, en el color de mis flores. Mi historia no es un cuento de hadas,
ya se los advertí. Tiene espinas muy hondas. Pero si algo aprendí en todos estos años, es que ninguna herida, por profunda que sea, tiene por qué definirnos para siempre. Somos más que nuestro dolor, más que las traiciones que sufrimos, más que los errores que cometimos o que cometieron con nosotros. Siempre, siempre hay una elección. La elección de cómo responder, de si dejamos que la amargura nos consuma o si buscamos, aunque sea a tientas, un camino hacia la luz, hacia la paz interior. Yo elegí perdonar. No olvidar, porque olvidar es imposible y quizás ni siquiera sea justo. Pero sí perdonar. Perdonar a mi padre, por su debilidad. Perdonar a mi madre, por su silencio. Perdonarme a mí misma, por haber tardado tanto en encontrar mi voz. Porque el perdón, muchachos, no es un regalo para el otro, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es soltar el ancla que nos mantiene atados a un pasado que ya no podemos cambiar. Ahora les pregunto a ustedes, que me han acompañado en este viaje por mis recuerdos, ¿qué tormentas han enfrentado en sus vidas? ¿Qué cicatrices llevan en el alma que necesitan un poco de sol y de perdón? ¿Cuál fue esa chispa, esa pequeña esperanza a la que se aferraron cuando todo parecía oscuro? Me encantaría leer sus historias, sus reflexiones, aquí abajo en los comentarios. Sus palabras son como semillas que plantamos juntos en este jardín virtual. No se olviden, si esta vieja y sus memorias les tocaron el corazón, regálenme un me gusta, que siempre alegra el alma. Suscríbanse al canal, para que sigamos compartiendo historias y encontrando inspiración juntos. Y compartan este video, quizás alguien por ahí necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar la paz, para florecer donde la vida nos plante. Gracias por escucharme, muchachos. Gracias por permitirme abrirles mi corazón. Recuerden siempre, la vida puede doblarnos, pero solo nosotros decidimos si nos rompemos. Que encuentren siempre la fuerza para seguir adelante, y la paz en su propio camino.